Buenos días, señores estudiantes. Continuamos con nuestro estudio de anatomía de los músculos del miembro superior. Continuamos con antebrazo y mano. Aquí vemos la figura de Avelino Gutiérrez, un español que estudió en Buenos Aires y nos dejó su epónimo, el triángulo de Avelino Gutiérrez, que lo hemos estudiado en la anterior clase. Ahora vamos a entrar al estudio de los músculos del antebrazo. El antebrazo se va a dividir en tres grupos, un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. El grupo anterior se va a dividir a su vez en un grupo profundo, intermedio y superficial. Aquí vemos los músculos superficiales, en los cuales vamos a encontrar al flexor radial del carpo, al palmar, al flexor cubital del carpo. Entonces, esos son los músculos superficiales, además del músculo pronador redondo. El músculo flexor radial del carpo es un músculo epitroclear. Actualmente se denomina epicóndilo medial, pero como está en el lado medial a la tróclea, debemos considerar como epitróclea. Además, se va a insertar en los tabiques aponeuróticos. Va a formar un cuerpo fusiforme, un tendón que va a descender por delante del hueso trapecio, al cual le va a dejar un canal y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio mediano y, como su nombre indica, va a flexionar el carpo sobre el antebrazo y además va a ser abductor de la mano, es decir, separador de la mano. El otro músculo es el palmar largo. Este músculo palmar largo es igual a un músculo epitroclear. Se va a insertar en la epitróclea. Es un músculo fusiforme delgado. Va a formar un tendón que va a formar un abanico triangular, la poneurosis. Es por eso que se llama músculo palmar largo. Este músculo tiene acción de tensar la palma de la mano. Va a estar inervado por el nervio mediano. Luego, como cuarto, un músculo medial, tenemos el flexor cubital del carpo. Este músculo se va a insertar en el epicóndilo medial o epitróclea, en el borde posterior del hueso cubital, y va a formar un tendón cilíndrico que se va a insertar en el pisiforme. El pisiforme va a enviar dos prolongaciones denominadas ligamento pisicanchoso y pisimetacarpiano. Este músculo va a tener la acción de flexionar el carpo y va a ser aductor de la mano. Va a estar inervado por el nervio cubital. Habíamos indicado que en este plano superficial vamos a encontrar el pronador redondo. Aquí vemos al músculo pronador redondo que se va a insertar en el epicóndilo medial y va a ir diagonalmente hacia la cara externa del radio. Va a formar un puente entre el epicóndilo medial y la apófisis coronoides. Y este puente va a permitir el paso del nervio mediano. También está inervado precisamente por el nervio mediano. Luego tenemos un plano intermedio que va a ser el músculo flexor superficial de los dedos. Este músculo flexor superficial de los dedos va a tener una cabeza humeral y se va a insertar en el epicóndilo medial o epitróclea. También se va a insertar en la apófisis coronoides y en el borde anterior del sayo. Por lo tanto, va a tener una cabeza humeral, una cabeza coracoidea y una cabeza radial. Es plano ancho que se va a dividir en 4 tendones para los dedos segundo, tercero, cuarto y quinto. Los tendones, al pasar por la articulación metacarpofalángica, se van a dividir en 2 cintillas formando un ojal para el paso del flexor profundo y se van a insertar en la base de la segunda falange. Aquí podemos ver este ojal en la base de la segunda falange. La cabeza humeral, la cabeza cubital o coronoidea y la cabeza radial. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano.
como su acción indica, va a flexionar la segunda falange sobre la primera sobre el metacarpiano y sobre el carpo y el antebrazo. Aquí podemos ver un arco que se forma entre la inserción de la postcoronoides y el radio, el cual va a permitir el paso de la arteria cúbica. En un plano profundo vamos a encontrar los músculos flexor largo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Aquí encontramos al pronador redondo que hemos indicado que es un músculo superficial y que se va a insertar en el epicóndilo medial o epitróclea y en la cara lateral del radio, y además va a tener una inserción en la postcoronoides formando un puente. El músculo flexor largo del pulgar se va a insertar en la cara anterior del radio. Va a formar un tendón que va a descender hasta la falange distal o ungueal del dedo pulgar. El flexor profundo de los dedos va a tener un fascículo cubical o medial y un fascículo interóseo o lateral. Por lo tanto, se va a insertar en la cara anterior del cúbito, en la membrana interósea, inclusive en el borde interóseo del radio. Es un músculo ancho, aplanado, que va a formar 4 tendones para los 4 dedos últimos, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y como dijimos que el músculo flexor superficial de los dedos va a formar un ojal, por lo tanto va a pasar por ese ojal para irse a insertar en la base de la última falange. Este músculo va a tener 2 inervaciones, el lado medial por el cubital y el lado interóseo o lateral por el nervio interóseo del mediano. Se lo denomina también músculo perforante porque va a pasar por los ojales del flexor superficial. Luego tenemos los músculos laterales. Estos músculos laterales son el número de 4. El más superficial es el también llamado por húmero estiloradial o braquio radial. Se va a insertar en el borde lateral del húmero, en su tercio inferior, y va a descender. Es un músculo fusiforme, grueso, y va a formar un tendón y se va a ir a insertar en la base de la apófisis estiloides. De ahí el nombre de húmero estiloradial. Va a formar la convexidad del antebrazo en el lado lateral. Va a estar inervado por el nervio radial y su función o su acción es la de flexionar el antebrazo sobre el húmero, y también va a tener una función supinadora secundaria. Luego tenemos el músculo radial largo o extensor radial largo del carpo, también llamado primer radial. Este músculo primer radial se va a insertar en el borde externo por debajo de la inserción del braquio radial y por encima del epicóndilo lateral. Va a formar un tendón cilíndrico que va a rodear la fosa estiloides del radio y va a ir a la base del segundo metatarsiano del segundo dedo. Entonces, este músculo va a estar inervado también por el nervio radial y su acción va a ser extender el carpo y va a ser también separador del carpo. El segundo radial o extensor radial corto del carpo se va a insertar en el epicóndilo lateral y va a descender como un músculo cilíndrico, un tendón cilíndrico que va a ir a insertarse en la base del tercer metacarpiano. También está inervado por el nervio radial y va a ser sinergista del primer radial, por lo tanto va a extender el carpo y va a separar la mano de la línea. Y finalmente, en la profundidad tenemos el músculo supinador, antes llamado supinador corto, a este llamábamos supinador largo. Este músculo va a tener 2 fascículos, un fascículo superficial que va a partir del epicóndilo lateral y va a ir a la cara lateral del tercio superior del radio, y un fascículo profundo que va a partir de la superficie triangular por debajo de la incisura radial o cavidad sigmoidea menor, que va a rodear el cuello
del radio para ir a insertarse en la cara externa del tercio superior del radio, el supinador del antebrazo. También está inervado por el nervio radial. Los dos fascículos, superficial y profundo de este músculo, van a permitir el ingreso de la rama posterior o motora del nervio radial, que lo vamos a ver en inervación. Luego tenemos los músculos de la región posterior. De igual manera son un número de 4 y los vamos a denominar el plano superficial de los músculos del antebrazo. Uno de los músculos va a ser el extensor de los dedos, que va a partir del epicóndilo lateral del borde posterior, va a formar un músculo ancho, aplanado, y vamos a tener 4 tendones para el segundo, tercero, cuarto y quinto, y van a insertarse en la base de la última falange o falange. Aquí podemos ver que va a formar el aparato extensor con los músculos interóseos y lumbricales. Luego tenemos el músculo extensor del quinto dedo. Este músculo suele estar bien pegado al extensor común, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la disección. De igual manera va a insertarse en el epicóndilo lateral y va a descender como un músculo delgado formando un tendón plano nacarado que se va a ir a insertar a la base de la segunda falange. Luego vamos a tener el extensor cubital del carpo. Se va a insertar en el epicóndilo lateral, en el borde posterior del cúbito, y va a formar un tendón cilíndrico que se va a ir a insertar en la base del quinto metacarpiano. Y finalmente vamos a tener el músculo ancónico, que también es un músculo epicondilio lateral, tiene forma triangular, su vértice se inserta precisamente en el epicóndilo lateral, en su cara posterior, y va a ir a su base a insertarse en la cara lateral del olecrano. La función es extender el antebrazo sobre el brazo. Este músculo extensor cubital del carpo, como su nombre indica, va a extender el carpo y va a permitir la aducción de la mano. En el grupo profundo, de igual manera, vamos a tener 4 músculos. Si nosotros recordamos osteología de hueso cúbito, vamos a ver que la cara posterior está dividida por una cresta vertical donde vamos a observar las inserciones del plano profundo de los músculos posteriores del antebrazo. Aquí tenemos el abductor largo del pulgar o separador largo del pulgar. Se va a insertar en la cara posterior del cúbito, en el segmento lateral, en la membrana interósea y en la cara posterior del radio. Va a formar un cuerpo carnoso que posteriormente vamos a observar un tendón que va a rodear la fosa estiloides del radio y va a ir a insertarse en la base del primer metacarpio. Como su nombre indica, va a ser separador o abductor del dedo pulgar. Por debajo tenemos el músculo extensor corto del pulgar, que se va a insertar en la cara posterior del cúbito, en la membrana interósea y en la cara posterior del radio. Es un músculo corto que va a formar un tendón aplanado que va a estar unido al abductor largo del pulgar y va a ir a insertarse en la base de la primera falange. Luego tenemos por debajo al músculo extensor largo del pulgar. Este músculo se va a insertar en la cara posterior del cúbito, en la membrana interósea, y va a descender como un tendón cilíndrico hasta la base de la última falange o falange ungueal del pulgar. Luego vamos a tener al músculo extensor del índice, que se va a insertar por debajo del extensor largo en la cara posterior del cúbito y va a descender por un tendón cilíndrico hacia la base de la segunda falange. Como su nombre indica, son extensores de los dedos. Todos los músculos están inervados por la rama profunda del nervio radial. Ahora entramos a la
descripción de los músculos de la mano. La mano se va a dividir en una porción lateral denominada región tenar, una porción medial potenar y una región intermedia. En la región tenar vamos a encontrar 4 músculos, de los cuales vamos a ver primeramente el abductor corto del pulgar. Este músculo abductor corto del pulgar, que lo vemos acá, va a insertarse en el escafoides y en el ligamento transversal del carpo. Estos dos fascículos van a unirse para formar un tendón e insertarse en la base de la primera falange. Como su nombre indica, va a ser aductor del dedo pulgar y va a estar inervado por el nervio medial, o la llama tenar del nervio medial. Luego tenemos en la profundidad el oponente del pulgar. Es un músculo corto, casi triangular, que va a tener una inserción en el retináculo flexor o ligamento anular del carpo y en el trapecio. Estos dos fascículos se unen para ir a insertarse en la diáfisis del primer metacarpiano en su cara lateral. Luego tenemos el músculo flexor del pulgar. Este músculo flexor del pulgar va a tener 2 fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Estos 2 fascículos van a permitir el paso del tendón del flexor largo del pulgar. El fascículo profundo se va a insertar en el trapezoide y hueso grande y el fascículo superficial en el trapecio y en el ligamento anular o retináculo flexor. Va a formar un tendón y va a ir a insertarse a través de un sesamoideo en la base de la primera falange. Como su nombre indica, va a ser flexor del dedo pulgar y va a estar inervado por el nervio medial. Y finalmente tenemos el músculo aductor del pulgar. Este músculo aductor del pulgar tiene forma triangular y va a rellenar la parte que roce entre el primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. Va a tener un fascículo carpiano u oblicuo y un fascículo horizontal o metacarpiano. El fascículo carpiano se va a insertar en el trapecio, trapezoide y hueso grande. Va a bajar oblicuamente y la porción transversal o metacarpiano se va a insertar en la diáfisis del tercero metacarpiano y va a unirse al fascículo carpiano que a través de un sesamoideo medial va a insertarse en la base de la primera falange. Como su nombre indica, va a aproximar el dedo pulgar a la línea media de la mano. Este músculo va a estar inervado por el nervio cubital, su rama profunda. Luego tenemos 4 músculos. Aquí vemos un músculo superficial que se va a insertar en el borde cubital de la palma de la mano y en la piel de la palma de la mano. Es un músculo corto cuadrilátero, por eso se llama palmar menor o palmar corto, y por lo tanto este músculo es un músculo cutáneo de la palma de la mano. Su acción va a ser formar las estrías transversales del borde cubital de la mano. Va a estar inervado por la rama superficial del nervio cubital. Luego tenemos en el plano profundo los músculos abductor del quinto dedo que se va a insertar en el hueso pisiforme y va a descender para insertarse en la base de la primera falange. Luego tenemos el músculo flexor del quinto dedo que se va a insertar en la apófisis ganchosa del hueso ganchoso y va a descender y va a unirse hacia el fascículo del abductor y va a ir a la base de la primera falange. Luego vamos a tener el músculo oponente. Este músculo oponente se va a originar del gancho del hueso ganchoso y va a descender de forma triangular hacia la diáfisis del quinto metacarpiano.
Como su nombre indica, el abductor va a separar el quinto dedo, el flexor va a flexionar el primer dedo sobre el metacarpiano y el oponente va a permitir oponer el quinto dedo en relación con los otros dedos y el codo. Todos estos músculos están inervados por la rama profunda del nervio cubital. En la parte media encontramos a los músculos interóseos dorsales, palmares y lumbricales. Este es el grupo intermedio. El músculo interóseo palmar son en número de 3. Este músculo se va a insertar en la diáfisis del segundo metacarpiano y va a ir al aparato extensor del segundo dedo. El segundo interóseo palmar se va a insertar en la diáfisis del cuarto metacarpiano de su cara externa, va a formar un tendón y va a ir al aparato extensor del cuarto dedo. El tercer interóseo palmar se va a insertar en la diáfisis, la cara externa del quinto metacarpiano y va a formar un tendón que va a ir al aparato extensor de los dedos. En cambio, los interóseos dorsales van a ser en número de 4 y van a cubrir los espacios interóseos de los metacarpianos. Vamos a tener el primer interóseo dorsal que se va a insertar en la diáfisis del primer metacarpiano en su cara media y el otro fascículo en la cara externa del segundo metacarpiano va a formar un tendón y va a ir al aparato extensor del segundo dedo. El segundo interóseo va a originarse en la diáfisis del segundo metacarpiano y en la diáfisis del tercer metacarpiano, formando un tendón para insertarse en el aparato extensor del tercer dedo. El tercer interóseo se va a insertar en la diáfisis del tercero y en la diáfisis del cuarto, formando un tendón que va a ir al aparato extensor del tercer dedo. Y finalmente un cuarto interóseo que se va a insertar en la diáfisis del cuarto metacarpiano y en la diáfisis del quinto para formar un tendón que vaya al aparato extensor del cuarto dedo. Por lo tanto, los interóseos dorsales son convergentes al eje de la mano que está en el tercer dedo. Por lo tanto, su acción va a ser separar los dedos de la línea media que está en el tercer dedo. Además, va a permitir la flexión de las primeras falanges en relación a los metacarpianos. En cambio, los músculos interóseos palmares son divergentes a la línea media. Aquí estaría la línea media en el tercer dedo y divergen los interóseos palmares. No existe un interóseo palmar en el primer o en el dedo pulgar. Luego vas a tener los músculos lumbricales que son en número de 4. Estos músculos lumbricales se enumeran de afuera para adentro, 1, 2, 3 y 4. Van a ser dependientes del tendón del flexor profundo de los dedos. Se van a originar en el segundo, tercero, cuarto y quinto tendón de los dedos. Va a formar un músculo fusiforme parecido a un gusano, de ahí su nombre de lumbricoides, y va a ir al aparato extensor de los dedos. El primero en el primer tendón para el segundo dedo, el segundo en el segundo tendón del tercer dedo, el cuarto del tercer tendón del cuarto dedo y el cuarto en el tendón cuarto del quinto dedo. La inervación, los músculos interóseos van a estar inervados por el cubital, en cambio los primeros lumbricales, el 1 y el 2, están inervados por el nervio mediano y el 3 y el 4 están inervados por el cubital. Es importante que nosotros determinamos las vainas de los extensores, es decir, las vainas que se forman en la muñeca, en la cara posterior, en la extremidad inferior del antebrazo. Entonces vamos a tener
El primer conducto osteofibroso va a estar dado por el músculo abductor largo y extensor corto. El segundo canal osteofibroso va a estar dado por los dos radiales. El tercero va a estar dado por el extensor largo del pulgar. El cuarto va a estar dado por el extensor común y el extensor del índice. El quinto va a estar dado por el extensor del meñique y finalmente la sexta corredera por el extensor del carpo. En la parte lateral de la muñeca vamos a encontrar la famosa tabaquera anatómica. Esta fosa va a estar delimitada por dentro por el músculo extensor largo del pulgar y por fuera por el músculo abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. El piso va a estar formado por el hueso escafoides y trapecio. En esta fosa denominada tabaquera anatómica va a pasar la rama carpiana de la arteria radial. Aquí podemos ver la arteria radial que va a dar su rama carpiana. A nivel palmar podemos ver las vainas que van a estar formadas por el flexor largo del pulgar y los flexores de los dedos. Van a formar vainas para los diferentes dedos independientemente. Muchísimas gracias, espero que esta lección les sirva de guía en su estudio. Muchas gracias.